Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Confiados en Dios. Hechos 14, del 1 en adelante. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Ahí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo en tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, haciendo orar con ayunos. Los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Es interesante, hermanos, cómo nosotros podemos darnos cuenta la forma que Dios trabaja con sus siervos. Pablo y Bernabé estaban en Iconio, estaban ahí, en ese lugar, predicando el evangelio, estando conscientes de que las cosas se iban a poner difíciles. Nosotros, hermanos, tenemos que saber, tenemos que reconocer que el servir a Dios no es fácil. Tenemos que saber que como cristianos las cosas muchas de las veces se van a poner complicadas, se van a poner difíciles. Si todo fuera fácil, cualquiera lo podría hacer. Sin embargo, es necesario corazones dispuestos, confiados en la esperanza, confiados en el poder de Dios, ¿sí? Encomendados a Él, a su gracia y a su misericordia, para que la obra de Dios pueda seguir adelante. Dice la palabra de Dios que Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio.
Y hay una parte muy importante que menciona el versículo 3, dice, confiados en el Señor. Ellos sabían que en cualquier momento, hermanos, la cosa se iba a poner difícil. Al igual que tú debes de saber y estar consciente que en cualquier momento la prueba, la lucha, la batalla, el pagar el precio de ser cristiano va a llegar en cualquier momento a tu vida, donde tú vas a tal vez a ser apedreado, arrastrado, acusado, pero debes estar dispuesto a ser fiel. Ellos empezaron a predicar el evangelio y hicieron ahí algo con un cojo de nacimiento, ¿sí? El apóstol Pablo le dice que se levante y se levanta y empieza a brincar y empieza a andar. Obra de Dios en ese hombre, obra de Dios. Dios utilizó al apóstol Pablo. Dice en el versículo 3 que Dios les había concedido que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Dios estaba obrando grandemente con estos instrumentos, Pablo y Bernabé. Hermanos, pero qué bendición podemos encontrar aquí, que a pesar de cómo Dios usaba a Pablo y a Bernabé, ellos nunca se exaltaron sobremanera, ellos nunca se creyeron más que otros, ellos nunca pensaron que eran más que los demás, ¿sí? Esa humildad, esa sencillez para servir a Dios, como Pablo siempre lo decía, sirviendo con sencillez de corazón, era algo que los hacía grandes delante de Dios, hermano. Dios los levantaba, los exaltaba y por eso Dios siempre les daba la victoria. Lo que Dios te deje hacer por su gracia, por su misericordia, es para Él, es para su gloria, no es para nosotros. Y aprendemos esta lección con Pablo y Bernabé, que les llamaban, dice que les llamaban Júpiter y Mercurio, y que los sacerdotes del templo de Júpiter querían ofrecerles sacrificio, querían adorarlos. Y dice que no lo pudieron evitar porque la multitud era grande, pero la actitud de ellos, Pablo les dice, hey, ¿por qué hacen eso? No lo hagan, varones. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas cosas, precisamente de la idolatría, se conviertan al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, todo lo que en ellos hay. Eso era el mensaje, que la gente conociera a Cristo, se arrepintiera, se volviera de la idolatría y empezara a adorar a Dios. Pero hoy podemos aprender esa actitud. Cualquiera puede estar tentado a sentirse más que otros, puede estar tentado a decir, oh wow, fíjate lo que hicimos, cómo fuimos usados. No, en ningún momento vemos una señal de envanecimiento en el corazón de estos hombres. Al contrario, sabían que la cosa se iba a poner difícil, y miramos después que vinieron unos judíos de Antioquía y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Los apedrearon, hermanos. Pasaron dificultades, pasaron esos momentos. Hoy en día, hermanos, yo no sé qué tan dispuestos estamos a sufrir, padecer por Cristo. A veces nosotros pensamos que todos nos tienen que dar porque somos hijos de Dios, somos cristianos, nos deben tratar bien, somos cristianos, todos nos deben servir, todas las atención. Esa es la mentalidad que muchos cristianos tienen o podemos llegar a tener equivocadamente, cuando nuestra mentalidad debe estar puesta en el Señor. Y si estoy presto y si estoy expuesto a padecer por el Señor, tengo que hacerlo, porque le amo, porque le sirvo. Y el apóstol Pablo, hermanos, después de que había sido levantado por las personas, fue arrastrado por otras. Así es la vida, hermanos, en el Señor. Pero a final de cuentas el Señor te da la victoria. El Señor a veces permite situaciones. El Señor bien pudo haber evitado que el apóstol Pablo fuera apedreado y arrastrado como si estuviera muerto. Mas, sin embargo, a veces Dios permite esas situaciones, hermanos.
El apóstol Pablo, hermanos, dice la Biblia que al día siguiente salieron para Derbe, Pablo y Bernabé, y anunciaron el evangelio en aquella ciudad. Y dice que después de hacer muchos discípulos, vinieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Y dice la palabra de Dios, hermanos, confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles que es necesario, hermanos, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Alguien que acaba de ser apedreado, alguien que acaba de ser arrastrado, casi muerto, está animando a otros. ¿De qué estaba hecho el apóstol Pablo, no? Pues lo miramos en el versículo 3, cuál es nuestro título del mensaje: confiados en Dios. La confianza en Dios nos hace resistir, nos hace soportar, levantarnos de las caídas. La confianza en Dios nos hace pensar y creer que todo lo que hacemos es para el Señor y vivirlo realmente. ¿Cómo vas a animar a otros? Tú vas a decir: pastor, de verdad, ¿cómo voy a animar a otros si mira cómo me está yendo a mí? Me acaban de apedrear, de arrastrar, y quieres que anime a otros. El apóstol Pablo dijo: anímense, hermanos. Confirmando el ánimo de los discípulos, les dijo: hermanos, es necesario que tengamos que pasar por problemas, por tribulaciones. Es necesario que tengamos que pasar por dificultades, ¿sí? Y vamos a llegar al reino de Dios habiendo pasado por muchas cosas. Las cosas no son fáciles, pero esto es para valientes. Así que anímate. Lo que sea que estemos pasando, hermanos, tenemos que estar listos para animar a otros. Para animar a otros y para que permanezcan en la fe, y nosotros mismos también. Así que qué hermoso ejemplo aprendemos del apóstol Pablo. Nunca dejó de predicar el evangelio, nunca dejó de servir a Dios. Nunca lo dejes de hacer, hermano, a pesar de lo que vivas, a pesar de lo que te hagan. A veces somos muy delicados, a veces somos muy rápidos de ofendernos, de desanimarnos, y dejamos de hacer las cosas. No, hermano, aprendamos el ejemplo del apóstol Pablo, tanto que nos ayudará a entender que es bueno permanecer, aunque nos traigan arrastrando. Así que el Señor te bendiga y anímate. Recuerda que la confianza en Dios es algo clave para permanecer firmes en la fe. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.